Doctor, buenos días. Continuando con las exposiciones, el grupo 13, conformado por los integrantes Clemente Yepes Gloria, Gudiel Gamarra Pilar Rosario, Luque Cervantes Sebastián, Manda Pereira Yulisa, Pereira Rodríguez Renzo Ronaldo y mi persona, Johnny Santa Cruz Quispe, tenemos a nuestra responsabilidad tratar el tema aplicación y fundamentación de los métodos mixtos, para lo cual daremos inicio con el desarrollo. Por favor, la siguiente diapositiva. Sobre la aplicación y fundamentación de los métodos mixtos, debemos indicar que son la integración sistemática de los métodos cuantitativos y cualitativos en un solo estudio con el fin de obtener una fotografía más completa del fenómeno. En este caso, nos preguntamos si es posible fusionar los enfoques mixtos cualitativos y cuantitativos. Debemos indicar pues que sí es posible, de tal manera que la aproximación cuantitativa y cualitativa conserven sus estructuras y procedimientos originales de forma pura, y estos pueden ser adaptados, alterados o sintetizados y también ser modificados, como ya indicamos, ¿no? La siguiente diapositiva, por favor. Aquí vemos diferentes manifestaciones respecto a cómo podemos ver los separatistas. En este caso, trata que ambos enfoques, aunque les otorguen el mismo estatuto y regularmente muestren preferencias por alguno de estos dos enfoques, se van a tratar de contradecirse, podría decir, en este pensamiento. Los integradores van a sostener que en este enfoque existen matices que van a sustentar los métodos tanto cualitativos como cuantitativos, que estas son distintas, pero que van a resultar construcciones sociales históricas para poder ser integrados. Los pragmáticos, en este caso, estos van a ser, son investigadores que van a brindar el mismo estatus a los enfoques cuantitativos y cualitativos mixtos y admiten cualquier posibilidad. La siguiente diapositiva, por favor. Hablamos respecto al pragmatismo, en el cual podemos decir pues que esto se va a integrar diversas ideas, principalmente como indicaba, ¿no? John Dewey, William James, Charles Peirce y Karl Popper, que en el cual estos sostienen que para los investigadores la importancia debe encontrarse en la aplicación, es decir, se van a tener que sustentar, ¿no? Solo es un verdadero, se va a indicar que solo va a ser verdadero aquello que tiene un valor práctico y que lo verdadero se va a reducir a lo que es útil. El valor de las cosas se va a definir en función a una consecuencia y conforme al éxito que tiene en la práctica. Por lo tanto, el pragmatismo va a establecer el significado de las cosas a partir de sus consecuencias. La siguiente diapositiva, por favor. Respecto a las características generales del pragmatismo, esta visualiza una realidad intersubjetiva, niega que existan la objetividad y la subjetividad. Entonces, estas van a regirse a las concepciones del conocimiento que van a emerger de las acciones y las consecuencias más que de sus condiciones o antecedentes. También va esto dirigirse más a la preocupación por las aplicaciones, lo que funciona y solucione un problema. Los métodos mixtos de investigación, en el cual se van a considerar las estrategias cuantitativas como las cualitativas, van a seleccionar también los procedimientos de investigación según sus necesidades y sus propósitos.
Los pragmáticos no ven al mundo como una unidad absoluta, podríamos decir, y esta pues va a abrir las puertas a diferentes puntos de vista del mundo supuesto que se tiene por investigar. La siguiente diapositiva, por favor. Respecto a las fortalezas de la investigación mixta, podemos indicar que se tiene pues las palabras, las imágenes, la narrativa que se puede utilizar para entender a los números que se pueden utilizar para agregar y dar precisión para entender a las imágenes y a la narrativa. También se puede responder a una gama más amplia de preguntas, de interrogantes, una investigación, el investigador pues puede utilizar las fortalezas de un método para superar las debilidades del otro método. La convergencia de conclusiones puede ayudar a corroborar los resultados de la investigación. La conjunción de técnicas cualitativas y cuantitativas en conjunto van a producir un conocimiento más completo. La siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué barreras pueden presentarse cuando se integra la investigación cuantitativa y cualitativa? Pues la investigación cuantitativa y cualitativa tienen ritmos y tiempos distintos. Los reportes mixtos comienzan con una breve explicación del enfoque en el que se van a basar y luego en el apartado de métodos se van a precisar en qué etapas y de qué manera se conectaron las aproximaciones tanto cuantitativas como cualitativas. Algunos investigadores pueden tener preferencias por alguno de estos dos métodos, ya sea una inclinación hacia el método cuantitativo y otros por el método cualitativo, de acuerdo a la elección y necesidad de la investigación que desea realizar el investigador. La siguiente diapositiva, por favor. Dentro de los diseños mixtos, vamos a ver que estos nos ayudan a decidir cómo proceder para conducir nuestros estudios. Van a establecer fácilmente un lenguaje común entre investigadores dentro de un campo o disciplina. Se van a auxiliar y a organizar a la labor del campo y ver qué recursos se van a utilizar, van a ser necesarios para realizar la investigación que incluye al equipo de trabajo, ¿no? Estos van también otorgan legitimidad en un área determinada de conocimiento y constituyen una valiosa herramienta de enseñanza. Asimismo, dentro de esto se van a considerar el diseño exploratorio secuencial, el diseño explicativo secuencial, el diseño transformativo secuencial, el diseño de triangulación concurrente, el diseño anidado o incrustado concurrente de modelo dominante, ¿no? Así como el diseño anidado concurrente de varios niveles. La siguiente diapositiva, por favor. Respecto a la elección del diseño general y el desarrollo del diseño específico, pues los investigadores o el investigador debe seleccionar el diseño general que va a considerar más apropiado de acuerdo con el planteamiento del problema y la hipótesis, así como las variables, y si es que pudieran establecerse, pues, particularmente para la dimensión cuantitativa o asimismo ya sea también para la cualitativa, ¿no? Estas van a ser elegidas una vez más de acuerdo a las necesidades y al tipo de investigación al cual se va a dirigir el investigador. La siguiente diapositiva, por favor. El muestreo para los estudios mixtos, el diseño de la muestra, es un estudio mixto que constituye un marco que va a abarcar los esquemas muestrales y el tamaño de la muestra de dos o más ramas, al menos una cuantitativa y otra cualitativa, considerando que el método que vamos a utilizar es mixto.
Asimismo, en los experimentos, diseños cuantitativos suelen usarse muestras orientadas por una o varias razones. Y aunque en los experimentos, pues, los casos se asignan al azar a las condiciones o tratamientos con frecuencias, la muestra general no es probabilística, perdón, porque lo que se intenta no es tanto generalizar, sino analizar relaciones entre variables y condiciones de mayor control. La siguiente diapositiva, por favor. Bien, en este caso yo les voy a hablar acerca de lo que son los tipos de los esquemas muestrales. Mi nombre es Sebastián y yo voy a dar continuidad a la exposición. Básicamente, cuando hablamos de los tipos de los esquemas menstruales, básicamente vamos a ver que acá en el término hay una cuestión importante, ¿no? Que es la probabilidad. Cuando nosotros mencionamos la palabra probabilidad, se nos viene a la mente el sinónimo que es aleatorio, ¿no? Entonces, en ese caso, aleatoriamente vamos a representar el universo o la población del interés o la población de la información que estamos tratando de corroborar o de conseguir, ¿no? Entonces, en ese entender, lo que nosotros queremos al hablar de probabilidad es otorgarle la misma oportunidad de ser escogida a esta población de interés, ¿no? Minimizando la posibilidad, en este caso, del error y de los resultados que pueden ser no auténticos. Por ejemplo, al adentrarnos en este diseño que es el diseño mixto, entendemos que vamos a tener datos numéricos y que de repente van a poder transformarse en datos narrativos y van a tener una computación mejor de la información. Y para eso tienen que analizarse en diversas técnicas, ¿no? Una de estas va a ser la técnica cualitativa, que va a ser orientada a cada caso. Además que la intención de este estudio es generar nuevos conocimientos o nuevas teorías para obtener mayor información o de repente perspectivas novedosas sobre un fenómeno de interés. La investigación mixta, como ya lo he dicho en los anteriores apartados, vamos a escogerlos al azar, con la finalidad de minimizar el riesgo de no poder desarrollar transferencias o de tener la posibilidad de caer en error o de tener resultados no auténticos. Primero lo que se va a tener que realizar es un marco de muestreo, detallando en este caso la base del planteamiento, ¿no? Y también no debemos olvidar de la revisión de lo que es la literatura. Por otro lado, también acá hemos visto que en cuanto a las tipologías de los diversos métodos mixtos que existen, tenemos que escoger diversas muestras, tanto de forma cualitativa o de forma cuantitativa, según requiera nuestro estudio. Pero Teddy y Yu han delineado cinco clases de técnicas de muestreo aplicables, ¿no? A los diseños mixtos. Tenemos las muestras mixtas básicas, las muestras mixtas por diseños secuenciales, las muestras mixtas por diseños concurrentes. En último caso tenemos la combinación de varias estrategias de un muestreo mixto, ¿no? Que vamos a ir viendo en las siguientes diapositivas. Por ejemplo, aquí en el muestreo básico para métodos mixtos es una estrategia que básicamente va a estar guiada por un propósito y se tiene que estudiar sí o sí de forma intensiva. En el caso del muestreo secuencial, ya también aquí hay un muestreo de probabilidad que tiene que estar guiado por una teoría o un propósito y tiene una fase cuantitativa y cualitativa, por el mismo hecho de que estamos hablando de algo mixto, ¿no? O puede ser viceversa, o de forma controversial, ¿no? Ahora, en el tercer número tenemos que básicamente hay un muestreo concurrente para métodos mixtos. Entonces, acá, en resumen, solamente es utilizar muestras paralelas. Y en cuanto al último muestreo, tenemos que son aquellos que son multiniveles para los métodos mixtos. Entonces, como son como su nombre indica, multiniveles, están anidadas, ¿no? O sea, el análisis va a ser anidado para tener un proceso de selección, pero por nivel, de forma que vamos a poder clasificar con un mejor entendimiento la información que estamos tratando de precisar. Acá hemos puesto un ejemplo de los diversos esquemas de muestreo mixtos que hemos estado viendo. Por ejemplo, acá podemos ver que hay datos numéricos y datos literales en ambos casos, ¿no? Uno es un ejemplo de sociología y el otro es de ciencias de la salud, dependiendo del el tipo de metodología que se utilice para realizar este tipo de
esquema, ¿no? Pero el ejemplo está aquí presente y vamos a pasar a la siguiente diapositiva para entender mejor esta característica. Aquí voy a hablar ahora de las consideraciones sobre las estrategias del muestreo en los métodos mixtos. Tenemos aquí que básicamente hay que tener una estrategia para realizar una hipótesis, pero plantearla de una forma que sea acorde a la investigación, ¿no? Tenemos que utilizar en este caso un muestreo y tenemos que respetar también las premisas de cada enfoque o cada estrategia que se están utilizando. Ya hemos dicho que cuando hablamos de métodos mixtos, estamos hablando de cuestiones cuantitativas y cualitativas, donde va a entrar a tallar y con una intensidad importante la probabilidad, ¿no? Básicamente tenemos que generar bases rigurosas en el aspecto cualitativo y cuantitativo para poder tener mejor manejo de la información. Y básicamente esta información debe permitir a los investigadores extraer de repente inferencias claras y completas de todos los datos cualitativos y cuantitativos que estamos manteniendo dentro del contenido de nuestra investigación. Aquí vamos a hablar ahora de los métodos mixtos, ¿no? Que se van a fundamentar, como lo han ido explicando, bueno, mi compañera, bajo el concepto de la triangulación. Tenemos 5 formas de triangulación. La triangulación de datos, la triangulación de base de datos, de métodos, de investigadores, de teorías y simplemente de ciencias y disciplinas, cada una con sus características que los podemos apreciar aquí y básicamente no vamos a hacer mucho hincapié en esto porque las demás diapositivas nos van a hablar de estas características, ¿no? Aquí hay una diferencia entre las ventajas y los retos. Por ejemplo, las ventajas es que vamos a tener mayor confianza y mayor validez de los resultados, vamos a tener creatividad, flexibilidad, productividad, sensibilidad, vamos a descubrir fenómenos atípicos y casos extremos, así como también la cercanía con el investigador del estudio y la posibilidad de innovar, mientras que en cuanto al reto, tenemos que acumular gran cantidad de datos, tenemos dificultad de organización, tenemos complicación para controlar esas fuentes con distintas características o de repente la multidimensionalidad en los casos que estamos estudiando, o quizás por ahí también la convergencia de los resultados, los costos elevados que decaen cuando nosotros recurrimos aquí, y básicamente también es dificultosa la réplica del estudio y se puede realizar una monopolización, en este caso, de la teorización, y de repente eso no convenga cuando lo que se quiere es tener mayor cantidad de información. Ahora vamos a hablar de la diferencia entre cuantificación y presencia, ausencia y el conteo, ¿no? Básicamente, para no hablar mucho de este tema, vamos a resumir en simples palabras, ¿no? La cuantificación es transformar datos cualitativos en cuantitativos. El conteo es básicamente la inversa, convertir datos cualitativos en cuantitativos, y la presencia-ausencia es como una serie de una mezcla de estas dos cosas. Puede ser, por ejemplo, las diferentes cuestiones de los datos cualitativos, etcétera, ¿no? Por otro lado, tiene que haber rigor en los métodos mixtos, ¿no? Tanto investigación cualitativa y cuantitativa. Hay una mezcla, pero tiene que respetarse, como lo hemos ido diciendo, los parámetros que se deben plantear conforme a lo que nosotros queremos presentar en el contenido de la investigación. Acá hemos sacado una parte de lo que nos dice Om Johnson y Bit, que señalan que los problemas fundamentales que enfrentan los diseños híbridos básicamente se denominan retos, ¿no? Pero como toda cuestión innovativa siempre va a tener un pro y un contra, es de esperarse que se va a suscitar esta situación. Ahora voy a hablar acerca de los problemas fundamentales en los diseños híbridos. Primero, hay un reto de la presentación. Segundo, hay un reto de la legitimización. Y hay un reto de la integración. La integración va a involucrar básicamente las dificultades de combinar lo cualitativo con lo cuantitativo, y la legitimación básicamente es la dificultad para conseguir información, ¿no? Que sea confiable y creíble. Y en cuanto a la representación, básicamente tenemos que capturar las experiencias vividas para que nos sirvan de datos que vamos a ir analizando para conseguir la información, ¿no? Que debe ser particular o general, pero en este caso tiene que haber una mezcla de palabras con números, ya que estamos hablando de una cuestión mixta o híbrida.
Aquí también vamos a hablar de tres cuestiones que se encuentran en debate sobre la validez de los métodos mixtos. De repente también podemos mencionar la figura de los estudios que deben ser evaluados, debemos conceptualizar la legitimidad y básicamente identificar más tipos de legitimidad, es decir, de las formas de conseguir la información que se necesita, ¿no? Acá hay ejemplos adicionales, por ejemplo, hemos cogido el estudio cuantitativo, el estudio cualitativo y la triangulación de datos. En síntesis, para no hacer mucho énfasis en esto, es la parte en la que tenemos que entender la mezcla de estas dos figuras, que por historia de repente se requiere mezclar datos numéricos con datos, en este caso literales, para dar un mejor entendimiento al lector o de repente ubicarlo mejor en el tiempo y el espacio que nosotros estamos desarrollando, ¿no? Ya sea utilizando diversos tipos de información que nosotros podemos recabar al momento de investigar. Muchísimas gracias por su atención. Esto ha sido todo por parte del grupo.